Mi hermana y yo nos miramos, nos paralizamos, como si el sonido mismo nos hubiera congelado en el lugar. Yo traté de decir algo, pero mi voz se me fue. Mi hermana, con los ojos muy abiertos, me susurró: Oye, ¿escuchaste eso? No podía responder. Estaba demasiado asustado porque esas risas era como si estuvieran observándonos, como si nos estuvieran esperando para ver qué hacíamos a continuación. Y lo peor fue que no era la primera vez que las escuchábamos. Ambos dirigimos la mirada a las escaleras, pero no había nada ahí, a pesar de que la casa ya se encontraba iluminada en su totalidad. La casa ha comenzado a tornarse oscura en esencia propia. Y entonces lo entendí. La presencia no solo estaba en rincones oscuros de la casa, estaba en cada uno de nosotros. Era como si esa risa nos estuviera burlando, como si supiera que era demasiado tarde para escapar de lo que habíamos desatado. 31 de marzo, 1:28 AM. A raíz de esas marcas, mis papás han tomado la decisión de mudarse a casa de mis tíos por un tiempo. Ellos viven en el estado de Morelos. Por primera vez pude ver y percibir que su mirada hacia mi persona era de terror y resentimiento, ya que, como les comenté anteriormente, ellos ya saben todo. Y no los culpo. Realmente ni yo mismo me reconozco. Digo, al mirarme al espejo, logro ver dentro de mí algo que no está bien. Es raro, pero logro percibir un odio directo hacia mí. A ver, no de mi familia, ni de mis amigos, sino de algo más. Quisiera pasar un día completo sin tener algo nuevo que escribir sobre esta situación, pero no creo que eso vaya a suceder en un largo tiempo. Les agradezco mucho sus comentarios que dejan en cada una de mis actualizaciones. Y aunque algunas solo son opiniones, consejos, buenas vibras, regaños, cada uno de ustedes me hace sentir que no estoy solo. Y no me refiero a sentirme solo en casa. Sé que en esta casa ya no estoy solo. Me refiero a que no siento tan pesada esa soledad espiritual, del alma. Mi familia no insistió mucho cuando les dije que no iría con ellos. Es como si ellos lograran percibir que lo que está aquí me quiere solamente a mí, y que de alguna manera piensan que yo sabré cómo solucionarlo. Si supieran que no tengo ni la más mínima idea de cómo tan siquiera pudiera recuperar las fuerzas para sentirme bien. Los que han seguido este relato sabrán que anteriormente les platiqué que en casa la luz se va a las 11:43 p.m. Y como era de esperarse, justo ahora, siendo la 1:34 am, me encuentro en casa, en total oscuridad. Un dato que se me había olvidado comentarles es que ni siquiera las lámparas, velas o las linternas de mi celular funcionan. Es como si toda la luz, de cualquier tipo, quedase prohibida a las 11:43. Pero hoy es una noche peculiar. Esas cosas están allá afuera. Logro escucharlas. No me están molestando. Pero saben, hay algo que me mantiene alerta. Escucho claramente como si esas cosas tuvieran algún tipo de reunión en mi casa. Se escuchan quejidos. Es difícil de explicar, pero son como quejidos mezclados con algún tipo de balbuceo, en donde logro escuchar que salen palabras a manera de alaridos, de lamentos. Estoy tranquilo, pero me da pavor pensar que esas cosas de alguna manera están planeando o discutiendo qué es lo que pasará con mi hijo.
Es como si esas cosas hubieran querido de manera metafórica dejar el campo libre, haciendo que mi familia huyera de mi lado, para enfocarse totalmente en mí. En este momento, y aprovechando que esas cosas no me están molestando, trataré de descansar un poco. Nuevamente le agradezco a todos por su compañía virtual. Bendiciones y que tengan una excelente noche. 1 de abril, 10:36 p.m. Decidí pasar la noche en casa de mi novia. Ella, a regañadientes, aceptó que me quedara aquí, aunque sabía lo que había hecho y lo que estaba viviendo. Su familia es muy apegada a las creencias judaicas, lo cual hace que las tensiones sean aún mucho mayores. Pero sinceramente, no sabía dónde más ir. Aunque creía que encontrarme con ella me daría algo de paz, ahora no puedo evitar pensar en todo esto, todo lo que estoy viviendo, y bueno, que va mucho más allá de cualquier explicación racional. Siento el peso de lo que hice sobre mis hombros, y temo más que nunca regresar a casa. Ayer, esas presencias discutieron sobre lo que harían conmigo. Y aunque aún intento convencerme de que todo fue un sueño o producto de mi paranoia, sé que esa pesadilla se está volviendo más real cada día. No importa que esté rodeado por mi familia o de personas cercanas, lo que viene será mucho peor. Ya no se trata sobre mí, sino también sobre aquellos que están a mi alrededor. Y lo peor de todo es que siento que esas presencias han encontrado nuevas formas de atormentarme. Lo que más me atormenta, sin embargo, es el recuerdo de mi perro, Choco. Aún no he hablado mucho sobre lo que pasó con Choco. Desapareció después de realizar ese ritual, y días después lo encontré sumergido en la cisterna de la casa. La peste que comenzó a emanar de él, esa putrefacción que se instaló en el aire. Es como si esas cosas, esos seres, me recordaran que por culpa de mis acciones, aquellos que más quiero están sufriendo y viviendo esa tortura conmigo. 1:43 a.m. Hace aproximadamente unos 20 minutos, mientras estaba acostado junto a mi novia, la peste había comenzado a salir de mi lado de la cama. El aire estaba denso y ese olor nauseabundo me invadía, como si todo lo que temía regresara con más fuerza. Me siento atrapado, sin salida, porque sé que esto podría llegar a afectarla también. Y bueno, no quiero que ella ni su familia sean parte de esto. Están tan lejos de todo lo que he hecho, de todo lo que está sucediendo, pero temo que ahora los esté arrastrando sin quererlo. Mi mente me grita que lo mejor será tomar mis cosas y regresar a mi casa antes de que esto empeore. Pero a la vez, sé que regresar ahí será un error. Lo extraño es que, mientras intentaba mantener la calma, noté algo mucho más inquietante. Mi novia estaba volteada hacia el otro lado de la cama, pero podía escuchar su risa contenida. No sé si era real o si realmente me estaba traicionando, pero esa risa me desconcertó, me ponía más nervioso. De alguna forma, esa risa no era suya, era como si viniera de otro lugar. Y mientras intentaba concentrarme, me di cuenta de que su piel, normalmente cálida, ahora estaba helada, como si todo lo que tocara se estuviera congelando a su paso. ¿Es mi mente jugando con mis sentidos? ¿O son esas presencias las que están manipulando lo que más quiero, jugando con mis emociones y con la poca estabilidad que me queda? No sé qué hacer. Mi instinto me dice que debo de irme, pero también temo que eso sea precisamente lo que ellos quieren.
Me siento atrapado entre dos mundos, entre lo que creo que es real y lo que quiero que lo sea. La sensación de que todo esto es parte de un juego macabro y de que esas presencias están jugando conmigo me está comiendo. Y lo único que sé es de que debo de tomar una decisión, aunque no sé cuál será la correcta. El terror no se ha ido, y siento que ni siquiera estar con ella me da la seguridad que quería encontrar. Lo peor es que no sé si lo que está sucediendo es producto de mi mente o si algo más está tomando forma. 1 de abril, 2:27 AM. Ahora, estoy estacionado en la entrada de mi casa. No me atrevo a entrar. Puedo ver a través de las ventanas que algo está mal, muy mal. Por primera vez, puedo verlas claramente. Las siluetas de esas cosas. No se distinguen bien, pero están ahí y son muchas. Algo ha cambiado. Están todas juntas, como si estuvieran esperando algo o simplemente observando. Al principio pensé que mi mente estaba jugando conmigo, pero escuché algo que me heló la sangre. El ladrido de mi perro, Choco. No sé qué está pasando, pero su ladrido suena desde la puerta trasera de la casa. Ahí fue donde lo encontré antes. No me atrevo a bajar a ver qué es lo que está sucediendo. No sé qué más puedan hacerme. Aunque no sé si esto me va a proteger o me va a poner en una situación mucho más peligrosa. Vivo en el Estado de México, pero estudio en una universidad conocida en la Ciudad de México. Y en mis trayectos jamás había sentido tal cansancio como el de llegar a mi propia casa. Ahora vivo lejos de mi familia y nunca pensé que esto pudiera pasarme. Pensé que podía controlar lo que había desatado, pero ya no. Estoy aquí, en mi coche, atrapado entre el miedo de lo que está en mi casa y el terror de no saber si alguna vez volveré a sentirme seguro en mi propia piel. A ver, familia Tete, quiero aclarar algo. Sé que esto puede sonar como una historia inventada para entretener, pero no es así. Sé que muchos pueden pensar que todo esto es solo una excusa para llamar la atención, pero no lo es. Cuando todo esto termine, espero poder contarles más sobre mí, mi vida, para que no piensen que estoy buscando atención o hacer un cuento escalofriante. Y la verdad es que no sé cómo enfrentar todo esto por mi cuenta. Solo quiero ayuda. No sé si puedo enfrentarme a esto solo, o si debería de abandonar todo lo que he conocido y tratar de huir. Pero no quiero que mis seres queridos sigan sufriendo por algo que desaté sin querer. Por favor, si alguien ha pasado por algo similar, que se haya enfrentado a lo que sea que esté acechando en mi vida, necesito su consejo. Dentro del auto se logra escuchar que se susurra: me encuentro en lo más alto. Domine, protector meus, advertera omnem malum, et protestas ignicorum, in nomine tu confuyo. Ut mea omnium malitia protegas, et ad peccatis defendam. Solis virtute, angelor in auxilio, et sancti spiritu benedictione, confío en tua tutela, et tua protestem invoco. Amén. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT.
Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.